Hola, bienvenidos todos a nuestra primera charla del Track A de la PyCon. Gracias por su presencia. Estamos con Mario García, a quien le damos un caluroso aplauso virtual. Gracias, Mario, por unirte con nosotros. Mario ha sido contribuidor activo en proyectos de software libre y código abierto por más de 15 años, un enorme track de contribuciones y de paciencia y de pasión por la tecnología. Actualmente es Technical Evangelist en Percona. Es desarrollador Python con mucha experiencia en automatizar tareas y desarrollos web. Y bueno, como pueden darse cuenta, le gusta mucho participar como conferencista en estos eventos de tecnología e innovación desde hace ya muchísimos años. Eh, y hoy día Mario nos va a presentar cómo generar datos de prueba para tu proyecto de bases de datos, así que seguro que es un tema apasionante y que a todos nos sirve en este mundo de tecnología. Así que Mario, gracias por estar con nosotros y estamos muy atentos a tu charla, así que te deseo todo el espacio y al final de la charla, en unos 25 minutos más, vamos a ir con las preguntas del público, así que por Discord o por YouTube nos pueden ir preguntando y revisaremos eso al final de la charla. Muchas gracias por la presentación y como siempre es un gusto estar colaborando con la comunidad de Python en Chile y en esta ocasión en la PyCon Chile y presentando una charla que sé que les va a servir a muchos. El tema del que voy a hablar hoy es cómo generar datos de prueba para tu proyecto de base de datos. La idea aquí es que usando un script de Python vamos a generar datos para llenar una tabla con registros que podemos usar para validar lo que hace nuestra aplicación, para eh, validar algunos datos adicionales que podamos necesitar para garantizar que nuestra aplicación esté funcionando y sobre todo que nuestra base de datos esté correctamente diseñada. Bueno, ya me presentaron, soy Technical Evangelist en Percona, una empresa a la que me uní hace aproximadamente 5 meses. Trabajamos con bases de datos y la razón por la cual quería presentar esta charla es para mostrar un poco de lo que he estado preparando desde que me uní a la empresa. Perdón. Me pueden encontrar en Twitter, también en LinkedIn, me pueden contactar también por correo. Y la agenda general va a ser la siguiente. Los requisitos del sistema, la estructura de directorio de nuestro proyecto y vamos a hablar de una librería llamada Faker, de la que probablemente han escuchado, y después vamos a generar un data frame de pandas a partir de los datos que vayamos a crear con Faker. Vamos a realizar la conexión a la base de datos, explicar brevemente cómo realizar la conexión a la base de datos con Python, cómo definimos el esquema de la base de datos, hablar un poco de multiprocesamiento y por último mostrar cómo generamos los datos con esta librería y explicar el proceso general. Bueno, primero las dependencias. Estoy bastante familiarizado con Anaconda, así que lo que voy a mostrarles va a ir un poco más enfocado a eso, ya que me permite gestionar no solo las versiones de Python que estoy usando para mis proyectos, sino también mis dependencias. Entonces, pero también pueden instalar las dependencias del proyecto con pip y por ello en el repositorio que he creado para esto pueden encontrar el requirements.txt donde está la lista de dependencias. Y en el caso de pandas, el archivo correspondiente, que es el que se va a encargar de configurar el entorno, instalar la versión de Python que estoy usando, aunque garantizo que este script funciona con cualquier versión de Python a partir de Python 3.7, incluso con la versión más reciente que es Python 3.11. Las dependencias que necesitamos, que son las mismas que vamos a encontrar en el otro archivo. Y adicional a eso, los drivers necesarios. Lo que voy a explicar hoy funciona tanto para MySQL como para Postgres y Mongo. Entonces podemos usar el mismo script para generar datos de prueba para estas tecnologías de bases de datos.
Y la manera de instalarlo va a depender de lo que decidamos usar. Podemos instalar con pip o podemos configurar nuestro entorno usando Conda. Y bueno, como comenté, esto funciona para estas 3 tecnologías de base de datos. Lo único que necesitamos es crear nuestra base de datos de prueba y en el caso de Mongo, el nombre de la base de datos es el siguiente y la colección donde vamos a almacenar los datos que vamos a generar se llama de esta manera. La estructura de directorio de nuestro proyecto es la siguiente. Vamos a tener algunos módulos que son necesarios para poder realizar todo el proceso de creación de datos. El primero, donde vamos a tener información de la conexión a la base de datos. El segundo es el que nos permite generar los datos y guardarlos en un data frame de pandas, porque de esta manera es mucho más práctico poder insertar los datos después de generarlos hacia la base de datos. Y en el caso de MySQL y Postgres, la definición del esquema de la base de datos, que el mismo script se va a encargar de generar la tabla correspondiente en donde se van a insertar los datos que estamos generando. El archivo de Conda necesario para hacer la configuración de nuestro entorno. En este momento hay 2 scripts, uno para Mongo y otro tanto para MySQL como para Postgres, pero después la idea es que este script sea interactivo y que únicamente nos pregunte algunos datos de la base de datos en la que vamos a crear estos datos y solo tengamos que ir respondiendo algunas preguntas del archivo con las dependencias del proyecto. Y bueno, Faker es una librería que nos permite generar datos. Este es un pequeño ejemplo que lo que va a hacer es generar 10 nombres. Esto lo hace de manera aleatoria. Entonces tenemos que crear un inicializador. Después, dentro de un ciclo, vamos a generar los nombres y vamos a imprimirlos. Podemos generar nombre, correo, dirección, entre otros datos que vamos a ver enseguida. Y lo que este pequeño bloque de código va a generar es lo siguiente. Los datos van a cambiar porque como genera de manera aleatoria, si ejecutamos este bloque de código en este momento, los datos van a ser distintos. Y bueno, esta biblioteca de Python tiene algunos proveedores y propiedades. Cada proveedor nos proporciona los valores que podemos generar. Por ejemplo, tenemos el de person, con el que podemos generar nombre, que va a ser nombre y apellido, pero también podemos generar los datos por separado, es decir, generamos nombre primero y después apellido. Podemos encontrar, en la presentación están los enlaces a la documentación, por lo que una vez que se comparta van a poder consultar más información al respecto, y al final de la presentación he agregado algunos enlaces que pueden ser útiles para entender un poco más cómo funcionan estas librerías. Y bueno, enseguida el otro proveedor que tenemos es el de dirección, y con este podemos generar dirección, ciudad, país. Son algunos de los datos que podemos generar con este proveedor. También tenemos job. Este nos va a generar puestos. Por ejemplo, si necesitamos generar puestos de trabajo dentro de los datos que queremos insertar en la base de datos, este sería el proveedor y la propiedad que tendríamos que usar para ello. También datos de nombres de empresas, podemos hacerlo a través de este proveedor, y datos relacionados, por ejemplo, a correo. Esas son algunas de las opciones. Podemos generar un correo, podemos generar un correo empresarial. Y las dependencias, bueno, ahora hablando ya del script que vamos a generar, las dependencias que vamos
algunas de las dependencias que vamos a tener para este proyecto son, como vemos acá, vamos a ocupar el módulo de multiprocesamiento de Python, y de aquí nos interesa en este momento el de este método que nos devuelve el número de núcleos que tenemos disponibles en el equipo donde vayamos a ejecutar este script. Después voy a explicar por qué estamos usando multiprocesamiento en este script en específico. Vamos a importar pandas también. Vamos a importar TQDM, que es una biblioteca con la que podemos agregar barras de progreso. Importante para ir viendo el tiempo que se tarda en generar los datos, el script. Y después importamos también la biblioteca Faker, que es de la que hemos estado hablando. Y lo primero que vamos a hacer es crear un generador, crear e inicializar un generador, que es el que nos va a permitir, a partir de los proveedores y propiedades que tenemos disponibles en Faker, ir generando los datos. Y después nos interesa saber el número de núcleos que tenemos disponibles, y después voy a explicar por qué estoy descartando uno de ellos. Y las columnas que vamos a tener en la base de datos o en el documento JSON, en el caso de MongoDB, son las siguientes. Vamos a generar estos datos, va a ser una sola tabla, podemos modificar este script si queremos, por ejemplo, llenar datos de diferentes tablas, pero para este ejemplo en específico, vamos a generar nombre, apellido, puesto, empresa, dirección, ciudad, país y correo. Y bueno, el módulo, como vimos anteriormente, se van a crear una serie de módulos que son necesarios para, desde hacer la conexión a la base de datos hasta generar el data frame de pandas correspondiente, donde se van a almacenar los datos para después insertarlos a la base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es que si queremos generar 60,000 registros, vamos a dividir ese valor entre el número de núcleos disponibles, después voy a explicar por qué, y vamos a generar un data frame vacío que vamos a ir llenando dentro de este ciclo for. Y como queremos ver el progreso de la ejecución de esta función, vamos a usar TQDM en esta parte del bloque de código que vemos en pantalla. Y el mensaje que nos va a mostrar es que está creando un data frame. Vamos a generar los datos usando Faker. Para eso, importante crear e inicializar un generador. Entonces vamos a generar el nombre, apellido y demás datos que ya mostré hace un momento, y vamos a guardar esos datos en el data frame que estamos generando acá. Y después tenemos que devolver esos valores para poderlos insertar a la base de datos. Bueno, ahora, las dependencias, esto va a cambiar un poco dependiendo de para qué tecnología de bases de datos estemos generando estos datos. En el caso de MySQL y Postgres, lo que tenemos que importar de SQL Alchemy, que es la biblioteca que vamos a usar, perdón, la biblioteca que vamos a usar para hacer la conexión a la base de datos, definir y crear el esquema de la base de datos y después insertar los datos. En este caso vamos a usar SQL Alchemy, y de esta biblioteca nos interesan estos dos métodos, el que nos va a permitir generar la conexión a la base de datos y una sesión que se va a mantener mientras estemos insertando los datos hacia la tabla correspondiente. Y en el caso de MySQL, hacemos la conexión a la base de datos sin olvidar reemplazar
el valor del usuario y la contraseña, así como, por ejemplo, si estamos ejecutando este script en un servidor en la nube, aquí deberíamos reemplazar por la dirección IP o por la URL correspondiente. La base de datos va a ser la que creamos hace un momento y vamos a generar una sesión. Y esto cambia, en el caso de Postgres, se modifica para especificar el driver que vamos a usar y los datos de conexión. También vamos a generar una sesión y de esta manera hacemos la conexión a Postgres. En el caso de Mongo, la biblioteca que vamos a usar, aquí ya no usamos SQLAlchemy, aquí vamos a usar PyMongo y vamos a importar este método con el que vamos a generar la conexión a la base de datos a través del cliente de Mongo proporcionado por esta biblioteca de Python. Y aquí vamos a tener que reemplazar el usuario y la contraseña, así como los datos de conexión al servidor en caso de que sea necesario. Bien, ahora el esquema de la base de datos es bastante sencillo. No vamos a definir. Podemos usar SQLAlchemy para definir el esquema de la base de datos a través de clases, pero en este caso vamos a definir el esquema de esta manera para poder usar un método de pandas que nos permite insertar datos a la base de datos. Entonces, aquí los valores pueden cambiar, va a depender. En algunos casos aumenté el valor de la cadena para garantizar que como se están generando datos aleatorios, en algún momento los datos pueden, las cadenas pueden ser más cortas o tener mayor número de caracteres. Aunque claro, esto no es óptimo, pero para realizar pruebas sería lo que tendríamos que hacer. Entonces vamos a definir cada uno de los campos dentro de esta tabla como de tipo cadena y este sería el tamaño de cada una de esas cadenas. Bien, ahora hablando un poco de multiprocesamiento, la idea de generar los datos, si ejecutamos el script como está hasta ahora, nos faltan algunas líneas de código adicionales, pero por ejemplo, si lo ejecutamos en este momento, ¿cuánto tardaría en crear 60,000 registros? Ya que los crea uno por uno, agregar esos registros al data frame de pandas y después insertar los datos hacia la base de datos. ¿Cómo podemos optimizar esto? Lo hacemos a través de multiprocesamiento. Python nos proporciona con un módulo que podemos usar para esto. Y de esta manera, por ejemplo, estoy ejecutando las pruebas en un Intel i7 1260p que tiene 16 núcleos y de estos 16 núcleos voy a usar 15 para generar los datos y voy a dejar uno sin utilizar para evitar que el servidor se congele por la demanda que podría realizar. Perdón. La demanda que podría realizar el script mientras está generando los datos. Entonces, esto es una captura de pantalla de una de nuestras herramientas para monitoreo de base de datos. Y aquí nos muestra el porcentaje que está usando el script de cada CPU mientras está ejecutando. Entonces, regresando un poco al código, a este código, entonces ahora sabemos que estamos usando multiprocesamiento y que tenemos 15 núcleos disponibles, entonces por eso dividimos el total de registros que vamos a generar entre el número de núcleos. Y de esta manera, cada núcleo, en lugar de que un solo núcleo genere todos los datos, cada núcleo va a generar 4,000 registros. Y de esta manera optimizamos el tiempo de ejecución, aunque
el uso de CPU va a aumentar por la manera en cómo funciona este script. Sin embargo, dado que reducimos el tiempo de ejecución, el uso de CPU, bueno, más bien, los núcleos solo van a estar ocupados durante algunos segundos. Y bien, por último, agregamos las dependencias restantes, así como los módulos que creamos anteriormente, el de la conexión a la base de datos, el que genera los datos y los guarda en un data frame de pandas, que vimos hace un momento. Entonces, tenemos que generar, bueno, y además el módulo correspondiente al esquema, a la definición del esquema de la base de datos. Entonces, el módulo de multiprocesamiento vamos a importar estos dos métodos. Importamos pandas. Esto ya para el script principal, que es el que vamos a ejecutar. Y vamos a importar los módulos correspondientes y de estos módulos, los métodos y variables que nos interesan. Entonces, vamos a ejecutar el método con el que generamos el data frame de pandas usando multiprocesamiento. Entonces, se va a ejecutar 15 veces, cada núcleo va a ejecutar este método y de esa manera vamos a generar los datos que después vamos a concatenar en el data frame de pandas. Es decir, se generan 15 data frames que después tenemos que concatenar en uno solo. Y bueno, en el caso de MySQL y Postgres, después insertamos esos datos con el método toSQL que nos proporciona pandas. Definimos el nombre de la tabla, la conexión a la base de datos que importamos del módulo correspondiente y que si los datos existen los agregue. Eso puede cambiar. Podemos modificar esta opción. Aquí si queremos agregar el valor de los index generados para cada registro dentro del data frame y vamos a importar el esquema de la base de datos que definimos anteriormente. En el caso de Mongo, esto va a ser diferente. Tenemos que convertir primero a un diccionario, después vamos a seleccionar la base de datos, seleccionar la colección y finalmente insertar los datos a la base de datos. Y bueno, ok, bueno, y algo importante, dado que estamos usando multiprocesamiento, no tenemos una columna definida como llave primaria, entonces tenemos que generarla y vamos a modificar la base de datos con esta consulta SQL y vamos a agregar una columna llamada ID, que va a ser autoincrementable. Esta va a ser nuestra llave primaria y este valor, lo que le estamos diciendo es que esa columna la tiene que colocar al principio, antes de todas las columnas que ya se generaron anteriormente. En el caso de Postgres, ¿y por qué va a cambiar esto? Es porque autoincrement no existe en Postgres, el equivalente sería serial, y por eso vamos a modificar esta línea si queremos usar el script para generar datos para Postgres. Bueno, el demo que pueden ejecutar si quieren probar el script. Para ello tendrían que descargar Anaconda en caso de que decidan usar Anaconda para configurar el entorno, o bien instalar las dependencias usando pip y usando cualquier versión de Python entre las que mencioné. Clonar el repositorio que está en este repositorio de GitHub. Cambiarnos al directorio una vez que clonamos el repositorio hacia nuestro
entorno local de desarrollo y después configurar el entorno de Python si decidimos usar Anaconda, editar los datos de conexión a la base de datos y después ejecutar el script. Y por último, después de que el script termina de ejecutarse, podemos consultar la base de datos. Al final de la presentación yo he agregado algunos recursos que pueden ser útiles para entender cómo funcionan algunas de estas librerías para que puedan ocuparlo para sus proyectos. Bien. ¿Cuánto tiempo adicional tenemos como para ver si podemos hacer un demo rápido? Tenemos 4 minutos hasta el final de la charla, así que yo creo que estamos un poco justos, Mario. Y tenemos una pregunta. Sí, adelante. Que decían que tú usaste las CPUs para dividir el trabajo, pero si se podría hacer lo mismo con la GPU. ¿Hay alguna alternativa para usar la tarjeta gráfica? Bien, recién estoy empezando a familiarizarme con eso. No sé si con el mismo módulo de Python se pueda hacer el cambio de, en lugar de usar la CPU, usar la GPU. Tendría que investigar un poco más sobre eso, así que en este momento no tendría una respuesta para ello. Perfecto. Bueno, si lo averiguas, en nuestros ¿verdad? Canales en Discord siempre están abiertos para las interacciones. Y muchas gracias por tu presentación. Yo particularmente rescato varias librerías que no conocía. Faker era una. La otra es la de la barra de progreso, que la había escuchado, pero nunca le había prestado mucha atención, así que también voy a mirarla con más atención. No sé si hay alguna otra librería secreta, entre comillas, que tú recomendarías dentro de las que usas normalmente. Bien. Justo estas librerías las empecé a usar hace poco. Tampoco conocía Faker y el módulo de multiprocesamiento, pero creo que adicional a esto, bueno, yo usé Pandas en este caso, pero hay otras bibliotecas. Hay una que me parece que es bastante reciente, que funciona, que es similar a Pandas, pero funciona, por ejemplo, para ROS, para Python. Hay bibliotecas para ambos lenguajes y sería interesante ver qué tan eficiente es o puede ser en comparación con Pandas, porque, por ejemplo, hay otra biblioteca, ahora no recuerdo el nombre, que la idea es que todo esto de analizar los datos, hacer operaciones con los datos como lo hacemos normalmente con Pandas, se puede hacer de manera óptima y reducir tiempos de ejecución. No recuerdo el nombre, pero también la podemos combinar con Pandas como para optimizar todo el proceso. Y la que digo que funciona tanto para ROS como para Python se llama Polars. Recién voy a empezar a usarla, pero sí me parece interesante ver que ahora tenemos más opciones. Perfecto. Está Polar, también hay una que creo que se llama Ibis, está el proyecto Arrow, que es como transversal para ser más eficiente, así que sin duda que muchas nuevas tecnologías que están apareciendo, a las que hay que prestar atención y que nos vienen a ayudar muchísimo a hacer más eficiente el trabajo. Mario, una vez más, muchas gracias por la presentación, muy interesante. A mí por lo menos ya mañana hay varias cosas que en el trabajo voy a empezar a aplicar. La librería Faker me voló la cabeza. Hay muchas cosas que realmente cuando uno trabaja con base de datos se simplifica mucho el poder contar con estas herramientas. Así que muchas gracias por tu presentación. Vi que el código quedó disponible, así que para todos está la posibilidad de meter las manos y poder reproducir todo lo que nos has mostrado. Nuevamente la invitación a que te quedes dando vuelta en la comunidad, que sigas participando. Y si la gente tiene más preguntas por YouTube o por nuestros canales de Discord, que ahí nos ayudes a responder o te reenviaremos las preguntas. Así que muchas gracias nuevamente, Mario. Muchas gracias y un gusto estar participando hoy. Bueno, gracias, Mario.